Jesús desata un misterio, dice: el que guarda mi palabra, mi Padre lo amará. Gloria a Y Dios. yo también lo amaré. Wow. Y yo me manifestaré a él. Gloria a él. O sea que cuando nosotros caminamos a la luz de la palabra, Dios camina manifestado con Aleluya. nosotros. Aleluya. ¿Por qué no hay manifestación de Dios en este tiempo? ¿Por qué no hay gloria de Dios en este tiempo? Necesitamos un David que reconozca cuando falla. Necesitamos un David que cuando Goliat se levanta, él diga: le voy a enseñar a este pueblo que la victoria no es con espada ni lanza, Wow. sino que la victoria viene de Jehová, que Wow, hizo los gloria. cielos y la tierra. Wow. Necesitamos un David que se levante. Necesitamos un David que en medio de una persecución, cuando él se vio casi en depresión, dijo: pacientemente esperé en Jehová. La palabra paciente ahí no aplica. En uno de los frutos del Espíritu Santo, David está reconociendo que hay una enfermedad Wow. que le está persiguiendo. David está reconociendo que Satanás lo quería entrar en un hoyo profundo, que Satanás Wow. lo quería entrar en un pensamiento sutil, Oh, que la gloria gloria a a Dios, Dios. que la muerte le estaba rodeando, Oh. que influían temor en su vida. Entonces David dice: pacientemente esperé a Jehová. David está diciendo: tú eres el médico de los médicos, tú eres el sanador de los sanadores. ¿Quién como tú, oh Jehová, me puede sanar? Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Lo que me llama la atención que David dice: él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Wow. Lo que usted decía ahorita, Alberto, Dios nos está mirando, porque Dios hizo los ojos y ve, Dios hizo la boca y habla. ¿Y quién como él que puede ver más que Dios? ¿Quién puede hablar más que Dios? No hay circunstancia en nuestra vida que Dios no esté ahí. Lo que pasa es que Dios muchas veces quiere probar nuestra fe, porque que los griegos se movían en lógica. El hombre natural se mueve en lógica. El hombre natural tiene que ver para creer. Por ejemplo, gloria. si Dios le hubiese dicho a un hombre natural: construye un arca. ¿Cómo voy a construir un arca si yo no sé lo que agua? Nunca ha llovido, gloria a Dios. ¿Cómo tú me mandas a construir un arca? Wow. Pero el hombre de fe lo que dice: sí, Señor. Ordene y mande, Señor. El hombre de fe camina por la palabra. Entonces muchas veces, Alberto, Dios nos ha dado una palabra, pero no hemos olvidado de ella. Estamos como los apóstoles, que Dios le dijo: pasemos al otro lado. Pero cuando el viento y el mar tomaron posición de la barca, se turbaron, se bloquearon, fuerte, muy se fuerte. olvidaron de esa palabra. Gloria a Dios. David nunca olvidó esa palabra, porque cuando, según el contexto judío, gloria a Dios, cuando nació un hombre de buen parecer, sus padres le levantaban una vara, y en esa vara era manifestado, gloria a Dios, el diseño del Padre. En esa vara era manifestado el propósito de Dios, gloria a Dios. Por eso David, cuando se vio en medio de la nada, que todo un imperio lo estaba persiguiendo, que todo lo que Dios le había dicho se estaba derribando, pero cuando él vio esa vara, dijo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, en tiempo de crisis, en tiempo de enfermedad, en tiempo de depresión, en tiempo de circunstancia, en tiempo de abandono, tenemos que acordarnos de esa palabra que Dios nos ha dicho, Alberto. Wow. Gloria a Pastor, Dios. eso está fuerte. Usted dijo que cuando él vio la vara, según el contexto judío, le escribían lo que él iba determinado a hacer. Y quiero que te conectes conmigo con esta palabra que te voy a dar de parte de Dios. El pastor decía que en la vara, cuando el salmista decía: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es muy fuerte esto. La confianza que David tenía, que mismo el Salmo 56 lo revela, no era solamente que la vara y su callado le iban a infundir aliento. No. En medio de todo el que lo perseguía, él decía: está escrito en el libro de la memoria todas las cosas que tú has dicho. Ahora voy a caminar creyendo para que se cumpla. Aún me estén persiguiendo, mi confianza está puesta en la palabra que tú me diste. Aleluya. Hello. Yo quiero saber cuál fue la palabra que el Padre te dio. Si en medio de esa persecución que tú ibas a morir, si alguien te dijo que tú no ibas a avanzar, si alguien te dijo que lo iba a perder todo, si alguien te dijo que tu marido no iba a volver, si alguien te dijo que tu esposa no iba a volver, si alguien te dijo que no creía en lo que Dios ha depositado en ti, porque te ve caminando diferente a lo que está escrito en la palabra, agarra el callado y tu vara, y porque en el nombre... La Biblia nos enseña el génesis de la palabra miedo. La palabra miedo es una palabra hebrea, mawet, o del griego tánato, que significa separación de Dios.
Wow. Separación de la vida. Aleluya. Por eso es que Adán dice, tuve miedo y me escondí. Pero cuando Adán dice, tuve miedo y me escondí, cuando se separó de Dios. La Biblia nos enseña que el primero que pasó fue la desobediencia, y que la desobediencia trajo a luz el pecado. Trajo a luz el pecado, y el pecado dio a luz a la muerte. Aleluya. De manera pues que desde la caída hasta hoy el hombre se ha envuelto en miedo, porque el miedo, gloria a Dios, es producto de la caída del hombre, de la separación del hombre de Dios. Sea el nombre del Señor bendito. Aleluya. La palabra miedo también, gloria a Dios, es del latín mitus, que significa emoción de ansiedad difícil de controlar, causada por algo que puede causar gloria a Dios, alguna causa, Gloria a Dios. por algo que puede causar algún daño físico. De manera pues que desde la caída a todos nosotros nos influye miedo. Ahora, usted decía ahorita, Alberto, que David dijo, alzaré yo mis ojos a los montes. Sí. ¿Por qué David dice esa palabra? Porque las personas, cuando se apartaban de Dios en el antiguo pacto, se iban hacia los montes. Y la Biblia enseña que en los montes adoraban a los Baales, a los dioses falsos, a Será, entre otros dioses. Gloria a Dios. Entonces, cuando el pueblo se apartaba, ponía su confianza en estos dioses. Entonces, David hace una pregunta acerca de este salmo. ¿Alzaré yo mis ojos a los montes? De ninguna manera. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea que David está entendiendo que el único que tiene la solución a lo que él estaba viviendo, a esa ansiedad, a ese miedo. ¿Miedo a qué? Al futuro. ¿Miedo a qué? Al mañana. ¿Miedo a qué? No tengo una casa. ¿Miedo a qué? No tengo con qué pagar el colegio de los niños. ¿Miedo a qué? Gloria a Dios, a lo desconocido. Por eso él apela a quién? Al Todopoderoso, al que creó el cielo y la tierra, al que creó el universo, la fuente de todo. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Por eso, gloria a Dios, el Salmo 91 es un salmo que es anónimo, pero se le atribuye a David, porque la característica de este salmo era propio de un hombre como David, porque David fue un hombre que fue rechazado. David fue un hombre que fue menospreciado. Sí. David fue un hombre que estuvo en el suelo. Sí. Nadie puede hablar de levantarse si tú nunca has estado en el suelo. Nadie puede hablar de guerra si tú no has peleado una batalla. Nadie puede hablar de rechazo si tú no has sido rechazado. O sea que ¿quién como David podía hablar de todas estas cosas? ¿Quién como David podía hablar de miedo? ¿Quién como David podía hablar de batalla? ¿Quién como David podía hablar de rechazo? Mi alma alaba la gloria de a Dios. David era un hombre, gloria a Jesús, que aún él reconoció un estado de su vida que estaba atado. Y hoy en día Gloria nosotros a Dios. nos creemos más santos que todo el mundo. David llegó a un estado en su vida que dijo, saca mi arma de la cárcel para que te adore. Wow. Porque aún así este hombre vivió cierta circunstancia en su vida. Aún así la praxis de este hombre, que se divide en dos partes: la parte de la luz, la parte positiva del hombre, pero también la parte oscura o el némesis, que son los enemigos que nos rodean. Porque todos tenemos enemigos. Desde que tú decides agradar a Dios, desde que tú decides que Dios sea el arquitecto de tu vida, de tu destino, hay enemigos que se levantan. ¿Por qué? Porque hay pocos hombres y mujeres de Dios en esta tierra, y David fue diseñado para marcar la diferencia. Por eso tenía enemigos. Pero ¿cuál es enemigo? ¿Cuáles son los enemigos principales? Gloria Aquellos a que Dios. no vemos. Aleluya. Y a eso es que nosotros tenemos miedo, a lo desconocido. Sea Dios Aleluya. glorificado. Gloria a Dios. Por eso que él dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Porque estaba siendo perseguido. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuelen de día, ni a pestilencia, gloria a Dios, que destruya, ni mortandad, gloria a Jesús. David está manifestando cierto espíritu que los perseguían, gloria a Dios, cierto misterio que los perseguían, al lazo del cazador, a la peste destructora. Pero decía, Génesis, cuando la mujer pecó y Adán, cuando el Señor comenzó a llamar, ¿qué fue lo que dijo? tuve miedo. Dice la Biblia que tuvo miedo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tuvo miedo porque falló. Tuvo miedo tal vez porque no se supo manejar. Pero no importa la condición, hermano y amigo que me esté escuchando, por la cual hoy en día tú estés teniendo miedo. Pero tú no puedes paralizar tu vida. Tú no puedes detener tu desarrollo. Tú no puedes detener tu avance. Tú tienes que hacer como el rey David hizo. Dice la Biblia que cuando él tuvo miedo, entonces confió en él. Gloria Confió a Dios. en Dios.
Aleluya. Yo no sé en quién tú estás confiando. Aleluya. ¿En quién tú estás poniendo tu confianza? La Biblia dice, pastor, maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre te puede fallar. El hombre, por más serio y más honesto que sea, te puede fallar. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios tiene una respuesta para ti. Y David comenzó, wow, Dios mío, alzaré mis ojos a los montes, wow. Gloria a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Oh, mi socorro viene de Dios. Gloria. Cuando tú alzas tus ojos a los montes y tú ves que nadie te va a tu ayuda, gracias. Solamente el Dios eterno puede socorrer tu vida. No importa la situación en la que tú estés pasando. Aleluya. Dios está dispuesto a socorrer tu vida. Dios está dispuesto a buscarte, no importa en la situación que esté. Y esto me trae a colación a mi mente una historia de Agar y su hijo. Dice que Abraham, el hombre de Dios, tuvo que dejarla ir y le dio lo necesario, porque hay hombres de Dios que le han dado lo necesario a otras personas. Pero mientras iba de camino, ella comenzó a gatar y se quedó sin nada en medio del desierto, y su hijo se le estaba muriendo. Y ella clamó a Dios. Wow. Cuando ella escuchó el grito de su hijo, Jehová en los cielos escuchó el grito de este muchacho. Y ella dice que se alejó para no ver cuando el niño muriera. Gracias. Porque tenía miedo, tenía temor, tenía pánico. Porque nosotros, hermanos, somos seres humanos. Aleluya. Somos personas que tenemos pánico. Que el Dios eterno nos creó, hermano, con situaciones en nuestra propia vida. Pero llegar a tener miedo, wow. Nos dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Hermano Abel, Dios me viste. Gloria a Dios. ¿En dónde me esconderé? Si subo más para allá de la nube, ahí estás tú. Si debajo de las aguas, ahí estás tú. Sí. En tus libros fueron escritas todas estas cosas, Sí. dice él. Sí. Ahora, David está manifestando y está revelando que Dios no escribió en sus libros el temor de él, que Dios no escribió en su libro la caída de él, que Dios no escribió en su libro la persecución que él vivió. David está diciendo, en tu libro fueron escritas mi victoria. ¿Cómo podemos? Porque sé que hay personas que están ahí, que están pasando diferentes tipos de dificultades. Amén. Que hay Sí. temores en su vida, ¿verdad? Temor al futuro, temor al mañana, temor a una enfermedad. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién como David para hablar del temor? Un hombre que tuvo baja, pero también tuvo alta. Un hombre que estuvo vacío, pero también estuvo lleno. Un hombre, gloria a Dios, que ganó grande victoria en Dios y que vio la grandeza de Dios manifestada. Un hombre que estuvo en pecado, pero fue restaurado. Gloria a Jesús. ¿Quién como David, Wow. Alberto? Mira, hay algo interesante que el Salmo también especifica. David tenía conciencia. Wow. Gloria a Dios. Wow. Cuando tú pierdes la conciencia, pastor, que es un problema. Aleluya. Pablo hablaba mucho de que él tenía conciencia de quién él era. Aleluya. El problema es que muchas personas lamentablemente han ido perdiendo la conciencia de lo que son. Gloria a Pero Dios. cuando tú pierdes la conciencia de lo que tú eres, de quien te llamó y quién tú eres en Dios, Aleluya. entonces tú comienzas a demigrarte. Algo que me llama la atención es que usted habló de los libros. En el versículo 8 dice: toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. Wow. Wow. ¿Acaso no lo Aleluya. tiene anotado? Cuando Aleluya. yo te lo pida ayuda, huirán mis Gloria. enemigos. Y una cosa sé: Dios está de mi parte. Wow. Aleluya. Cuando tú tienes conciencia, aleluya. Oh, Dios, gloria a tu santo, nombre. santo. Cuando tú tienes conciencia que tu lágrima, que tu llanto Aleluya. debajo de la cama, que eso Dios lo tiene registrado. Tu sufrimiento Dios lo tiene registrado. Aleluya. No importa el quebranto que tú estés pasando, no importa la enfermedad por la cual tú estés llegando, Dios tiene registrada tu lágrima. Aleluya. Cada una de ellas la tiene una redoma. Wow, Dios mío. Aleluya. En un barril. No ha dejado perdiciar una lágrima tuya. Gloria a Dios. Cada lágrima la tiene Él conservada. Aleluya. Porque que quien te haya causado lágrima, Dios la tiene ahí Gracias, guardada. Oh, gloria a tu nombre. Santo. Y dice el Señor que Él lo tiene registrado en tu libro. Y dice específicamente, gloria a Dios, ¿acaso no lo tiene anotado?
cuando yo te lo pida. Y dice él, Dios está... Alberto, hacerle 3 enramadas a Dios. Por eso que estoy hablando que Juan está manifestando a Dios sentado en un trono, pero justamente, ¿quién es que está sentado en el trono? La imagen del Dios invisible, que es Yahshua. ¿Pero por qué? Porque los ángeles necesitan ver a alguien a quien adorar, pero Dios está en todo lugar. No hay un lugar donde Dios no esté. Entonces, justamente, Pedro quería, gloria a Dios, hacer una enramada al Señor, pero si los cielos de los cielos, No Alberto, soportan su gloria. no soportan su gloria, Oh, gloria ¿cómo vamos a a Dios, hacer 3 hombre. enramadas? Ahora, mire algo, Alberto. Ciertamente yo reconozco y doy gloria a Dios por eso, que el Padre en su infinito conocimiento ha puesto un poquito en mí. Amén. Y yo como conocedor de la palabra, para no mencionar el título, yo le puedo hablar del cosmos, le puedo hablar de metafísica, le puedo hablar de cultura hebrea, le puedo hablar de cultura general, le puedo hablar de escatología, gloria a Dios, sociología, deporte, entre otras ramas que componen la filosofía y la ciencia. Ahora, lo que yo no puedo, gloria a Dios, hablar ni explicar, cómo ese Dios tan poderoso puede habitar. Hay gente a veces que le fallan a Dios por circunstancias de la vida, o porque el enemigo les tiende embocada. Pero la Biblia dice, hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos. El problema es cuando la gente, gloria a Dios, en el derecho eso le llama prevaricación y alegosía. La palabra prevaricación y alegosía tiene que ver cuando tú preparas algo, cuando tú organizas algo, cuando tú, Una gloria a Dios, maquinación. una maquinación de algo. Por ejemplo, si se entra un ladrón a mi casa y ese ladrón muere dentro de mi casa, gloria a Dios, el castigo no es el mismo que yo dejarlo salir afuera y que luego yo maquine lo que le voy a hacer. Eso se llama prevaricación y alegosía. Entonces hay gente que calculan el pecado, hay gente que planean el pecado y hacen el pecado. Wow. Ese pecado mayor condenación tiene. Y justamente es lo que David está diciendo. O sea, David le está diciendo al Señor, yo nunca hice una prevaricación ni alegosía. Por una circunstancia de la vida fallé. Porque hay gente ahí que nos están escuchando que han cometido fallos. Todos Amén. hemos cometido fallos. Y con Pero sí. Dios ha tenido misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. David era un hombre, gloria a Dios, que era sincero con Dios. Por eso David decía, mi pecado está siempre delante de ti. Porque no hay forma, por eso dice un corito por ahí, que cada paso que el hombre da por la senda del mar, hay un Dios que en el cielo que te está viendo. Wow. La Dios mío. omnipresencia de Dios está en todos lugares. La Biblia enseña que Jesús no tenía necesidad de mirarle las caras a los hombres porque todo él lo conocía. Eso se llama presencia, que Dios conoce los pensamientos, y omnipresencia es que Dios está en todo lugar. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 4 que Dios está sentado en el trono. Pero ¿cómo podemos sujetar a Dios a un trono? Un Dios que todo lo llena, que todo lo que existe fue creado por él y para él. ¿Cómo lo podemos sujetar a ese trono? Pastor, deme un minuto. Ay, gloria a Dios. Aleluya. Pastor, yo no entiendo Aleluya. cómo es que hay creyentes que quieren hacer enramada al omnipotente creador. La Biblia dice que Pedro comenzó a hacer 3 enramadas. Y dice la Biblia Aleluya. que Pedro no sabía lo que estaba haciendo. Pedro no podía poderoso hacerle casa a Dios. Si ni siquiera si los cielos de los cielos no pueden soportan su sostenerlo. gloria. Wow, Dios mío. Aleluya. ¿Cómo tú vas a hacerle Gloria casa a a Él en Dios? Jesús. ¿Dónde tú vas a entrar a la santidad de Dios? Y hoy en día hay un grupo de creyentes que están pensando que están haciendo enramada al omnipotente creador. Gloria a Varón de Dios. Dios y el Espíritu Santo es Dios el que te santifica. Tú no puedes, tú no tienes capacidad para hacer enramada al Espíritu de Dios. Jesús es la vida, Jesús es la palabra. Y cuando nosotros vivimos la palabra, no hay temor. Pastor, La Biblia dice que el que anda por el camino del bien no tiene que temer. Y si hay temor, es porque en algunas circunstancias de nuestra vida hemos descuidado la palabra. Es que Aleluya. no todos son nuestros, dice el Señor. Wow. Gloria a Dios. Todos los que están en Cristo, no todos son. Wow. Usted como pastor tiene un grupo de ovejas, pero usted Este mundo cae en una atmósfera de muerte. Para que todos los radioescuchas que nos están escuchando entiendan que la muerte, Gracias. ¿qué es la muerte? Porque a veces hablamos de la muerte, pero no sabemos qué es la muerte. A nosotros nos enseñaron que la muerte era un ángel, pero la muerte no tiene ángel. La muerte, la Biblia nos enseña en Romanos 5:14 que la muerte es un reino. Dice que la Aleluya. muerte reina desde Adán hasta Moisés. Amén. O sea que estamos enfrentando un reino que influye temor, que influye miedo, Wow. que influye caos, que influye depresión, que influye tristeza, maldad,
Pero Wow. sí existe un Dios. Aleluya. Un Dios que todo tu y tu callado me infundirán aliento. Y tú te agarras esa promesa de Dios. Tomar esa promesa. Sí. Hablábamos del corazón ahorita, pero ¿qué es el corazón? Gracias, Felipe. El corazón no es un simple músculo en el contexto bíblico, sino que en el contexto bíblico es el centro de la personalidad del individuo, donde se concentran los deseos positivos o los deseos negativos. Gloria a Dios. Hay una parte que los hebreos le llaman el Shaddai de Dios. El Shaddai significa cuando Dios te conoce. Le digo a Jeremías, antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí y te consagré. Pero hay otra parte que le llaman el Da'ar, que es cuando tú conoces a Dios. Son dos cosas diferentes. Wow. Estamos viendo no un David que solamente Dios lo conoce, Shaddai, sino un David que él conoce a Dios, Da'ar. Y cuando nosotros nos damos la oportunidad de conocer a Dios, creemos en esa palabra. Gracias. Los desafíos de la vida no nos van a ahogar. Las circunstancias de la vida no nos van a destruir. Porque creemos en Dios. Y justamente era lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Conocer a Dios. ¿Por qué Jesús se oculta al mundo espiritual? Jesús se oculta al mundo espiritual y al mundo físico porque es de Dios. Y estaba hecho carne. Amén. Por lo visto a José y a María le estaba prohibido hablar de este asunto. Porque cuando él le dice en la boda del Cana, hey, no ha llegado mi hora, todavía no he sido presentado. Y justamente cuando iban camino hacia Gadara, gloria a Dios, de ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No lo conocían. No lo conocían. Pues yo creo que David, gloria a Dios, fue un hombre que superó a todos sus temores. David superó todas las circunstancias Wow, de la pastor. vida, Ay, porque mi alma David bendice. toda la vida conoció a Dios. Cuando usted conoce